El primer video de la semana. Entonces, trata de razones de cambio. Una de las cosas que necesitamos saber de razón de cambio es que las derivadas lo que tratan de explicar o lo que trata en esencia trabajar lo que son en un contexto real. Estamos hablando de que una de las propiedades que tiene es que es una razón de cambio, es decir, es una proporción o un valor constante que a lo largo del tiempo va produciendo un cambio, ¿verdad? Podemos hablarlo en términos, por ejemplo, nosotros cuando teníamos 5 años a la edad que tenemos actualmente, bueno, ha sido un cambio que podríamos decir es un poco lento, pero conforme va pasando el tiempo, pues vamos cambiando en estatura, vamos cambiando en cierta inteligencia, vamos cambiando en cierta madurez, vamos cambiando gustos, vamos cambiando un montón de cosas, tanto físicas como personales, digamos, sí, personales de personalidad, ¿verdad? Entonces, una de las cosas con las que trabaja también los derivados es el hecho de, pues, de trabajar con lo que son velocidades como tal. Lo que podemos decir en este momento es que, bueno, la derivada de, por ejemplo, una distancia resulta ser una velocidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de una derivada, cómo cambia la distancia o qué tanto recorre uno de distancia conforme uno va avanzando en el tiempo, va aumentando los segundos, los minutos, las horas, etc. Entonces eso es una razón de cambio, uno va aumentando la velocidad, ¿verdad? Entonces lo que tal vez uno ve en física es que en física lo que vemos es como una velocidad constante, una velocidad que no cambia, que de un trayecto a otro, de una distancia a otra, pues aumenta o disminuye, pero de una forma lineal, ¿verdad? De una forma como constante. Lo que trata la derivada es conseguir como la velocidad en un punto en específico. Aquí estoy hablando como la velocidad como punto de referencia, ¿verdad? No es que solo se puede trabajar con la velocidad. Entonces trata de trabajar con un instante en particular. Ok, perfecto, de 0 a 10 segundos, muy bien, tuvo una velocidad de tanto al final. Pero bueno, ¿qué pasó a los 5 segundos? ¿Qué pasó a los 2 segundos? ¿Verdad? ¿Qué pasó a los 9 antes de llegar a los 10? Entonces ese tipo de cosas es lo que nosotros vamos a estar trabajando en este tipo de ejercicios. Por ejemplo, el que tenemos acá. Una escalera de 10 metros de longitud, entonces nosotros deberíamos ir apuntando como ese tipo de cosas, ¿verdad? Que es lo más importante de lo que estamos leyendo. ¿Verdad? 10 metros de longitud de una escalera. Eso es un punto constante, es algo que pueden pasar 10, 15, 20 minutos que la escalera va a seguir midiendo 10 metros, ¿verdad? No hay nada que hace que ese valor pierda como otra vez su valor, ¿verdad? No hay nada que impida que siga valiendo 10 metros. Se apoya en un muro vertical, eso también es importante, entonces voy a empezar como a dibujarlo. Vamos a tener aquí una pared vertical. Evidentemente la pared tiene que estar sujeta al piso. Por ejemplo, bueno, esta pared no me salió así como que muy recta. Igual sepan que mi dibujo no va a quedar como muy a la escala por el simple hecho de que estoy trabajando mal alzada, ¿verdad? Y dice que hay una escalera apoyada a él. Entonces vamos a poner aquí la escalera. Listo. Entonces dice, si su extremo inferior, estamos hablando de este de aquí, en el que está tocando el piso, se resbala. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, esta figura, entonces digamos, esta es la escalera, entonces estamos diciendo que este punto aquí se va resbalando, se va corriendo. Entonces conforme este se corre, vean que este baja, ¿verdad? Es una cuestión como de una cosa causa la otra, una reacción produce una reacción, ¿verdad? Entonces conforme este se va moviendo, dice que se va moviendo a una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces es un dato importante que vamos a tener que utilizar después. Entonces vean que dice, ¿qué velocidad? Entonces esta es la pregunta. Velocidad, como les comentaba, bueno, es una distancia, ¿verdad? La derivada de una distancia. Dice, se desliza su extremo superior. Entonces otra vez el ejemplo, digamos, esto conforme se va moviendo, este va bajando, ¿verdad? Entonces me están preguntando específicamente de este punto. Entonces, ¿con qué velocidad se desliza ese extremo de la pared cuando el punto inferior, el extremo inferior, mide exactamente 6? Esto también es un dato importante. Entonces ven que tenemos razones de cambio. Por ejemplo, aquí esta velocidad de 1 metro por segundo. Tenemos valores
fijos o constantes, que va a ser, por ejemplo, los 10 metros de longitud de una escalera, y vamos a tener momentos del instante, o sea, como en ese punto en particular, qué es lo que está sucediendo. Entonces estamos hablando, digamos, del 6 metros de la pared. Mira, entonces tenemos que apuntar todo eso. Entonces vamos a tomar datos como que, bueno, y la pared va a ser una altura y la parte inferior va a ser un piso, va a ser el piso, más fácil de verlo. Entonces lo que me están diciendo a partir de esto mide 10 metros y entonces tengo que tomar, ok, la velocidad de quién, ¿quién se está corriendo? Bueno, el punto P, esta distancia, este punto aquí es el que se está corriendo. Entonces yo voy a decir, bueno, y la velocidad con la que ese punto se mueve conforme al tiempo, eso es como se traduce. Entonces, conforme al tiempo va cambiando, eso es una razón de cambio. Entonces, bueno, el cambio del piso o de la distancia del piso con respecto al tiempo dice que es de 1 metro por segundo. ¿Y qué me están preguntando? Bueno, y me están preguntando cuál es la velocidad con la que cambia la altura con respecto al tiempo, exactamente cuando el piso, estamos a una distancia de 6 metros en el piso. ¿Vean? Entonces básicamente es eso es lo que me están preguntando. Entonces, ¿cómo se resuelven estos ejercicios? Número 1, identifico todas las variables que me están trabajando, que son las que ya puse aquí. Número 2, busco una función o una ecuación, una fórmula que vincule todos los elementos con los que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, usted podrá ver mi dibujo y usted podrá decir, bueno, obviamente la pared y el piso pues es un ángulo de 90, ¿verdad? Porque si no estaría mal construido el edificio. Ni la escalera, ¿verdad? Y tiene toda la pinta de estar en contra, digamos, o frente al ángulo de 90, y eso podría ser una hipotenusa. ¿Qué será? Pues claro, si es un triángulo rectángulo lo que nos estamos formando, y podemos trabajar, no sé por qué puse un 7, podemos trabajar con el teorema de Pitágoras. ¿Vean? Entonces, esa es la fórmula que me va a vincular todos los elementos que tengo aquí. Entonces, voy a ponerlo en términos de lo que tenemos. Entonces, una escalera al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la altura al cuadrado más el piso al cuadrado. Mira, voy a eliminar un poquito. Bueno, no, creo que ahí sí me da el espacio. Entonces, ok, número 1, todos los datos. Número 2, la fórmula. Bien. Número 3, evalúo como todo lo que yo sé que en general no va a cambiar. En este caso, por ejemplo, la estatura de la escalera, por más que caiga o esté de pie, siempre va a ser de 10 metros de longitud. Entonces yo puedo cambiar ese dato aquí. 10 al cuadrado es igual a h al cuadrado más p al cuadrado. Vea como para cambiar ese dato. ¿Qué sería el tercer punto? Cambiar todas las variables que sé que siempre son iguales, son constantes. Cuarto punto es derivar la función, porque estoy trabajando con razones de cambio y son derivadas. Entonces derivo ambos lados. Aquí viene la importancia de por qué vimos la semana pasada derivación implícita. Porque aquí, con respecto a quién vamos a derivar, porque usted me puede decir, bueno, y la altura es una variable, el piso es una variable, la escalera no, porque es constante. Entonces, ¿con respecto a quién? Con respecto al piso. Perdón, con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. O sea, estoy viendo que, bueno, y conforme pasa el tiempo, esto se va resbalando y este va bajando, ¿verdad? Entonces, tiene que ser con respecto a el tiempo. Entonces, voy a derivar a ambos lados con respecto a t. Entonces, la constante, bueno, la derivada de una constante es 0, entonces, pues pongo 0. No necesito decir que, bueno, y que 10 al cuadrado 100, porque al final me va a dar 0, entonces no lo ocupo. Y ahora sí, derivo implícitamente. Entonces, es una potencia, bajo el 2, mantengo la variable, le bajo un grado, 2 menos 1 es 1, no ocupo poner la potencia, por la derivada de h con respecto a t. Otra vez, estoy derivando con respecto a t, con respecto al tiempo. Entonces, h, si queremos verlo mejor, o sea, h sería como h con respecto al tiempo, la altura con respecto al tiempo, o el piso con respecto al tiempo. Como veríamos un f de x, un g de x. ¿Vean? Entonces estamos derivando con respecto a t. Por eso es que ponemos dh de t. Más, y hago lo mismo con el siguiente. 2p, 2 menos 1 es 1, entonces no lo voy a poner, por dp de t.
Suena extraño, pero así se dice. ¿Verdad? Entonces, una vez que yo paso al cuarto pasito, que sería derivar, ¿verdad? Implícitamente con la variable, en este caso es t, que es el tiempo, voy con el quinto paso. El quinto paso es sustituir todas las variables que tengo conocimiento de. Entonces, por ejemplo, este de aquí, ya me lo decían, es 1 metro por segundo, ya tengo ese dato. El valor de P ya me lo está dando el problema, es 6 metros. El de h de t es mi variable, es lo que quiero averiguar, entonces está bien que la tenga porque es el que quiero averiguar. Ah, pero me falta el h. ¿Cómo resuelvo yo eso? Entonces, sí, yo entonces tengo que hacerme un sexto paso, que es buscar las variables que me faltan, pero ¿cómo las evalúo? Bueno, si yo sé que en un instante, o sea, que estoy trabajando también en un instante particular donde P es 6, entonces yo puedo trabajar en ese instante de P es 6 y puedo averiguar entonces un H en ese momento. Entonces, otra vez, ¿cómo averiguo H? Bueno, puedo averiguar H en cualquier otro punto, o sea, yo podría averiguar H en algún trayecto del P, ¿verdad? De cuando se va deslizando, va bajando. Pero entonces voy a trabajar con el que ya me están dando. Me están dando un punto particular de que estoy calculando esta distancia, esta velocidad, cuando el piso está, o estamos a 6 metros de la pared. Entonces voy a trabajar con ese valor, en el instante. Siempre es en el instante que me están dando. Entonces, ¿cómo lo evalúo? Bueno, y aquí sería e al cuadrado es igual a h al cuadrado más p al cuadrado. E al cuadrado es 10 al cuadrado. P al cuadrado es 6 al cuadrado. Lo voy a pasar al otro lado de una vez para que me dé el h cuadrado. 10 al cuadrado es 100. 6 al cuadrado es 36. Eso me da como resultado 64. H al cuadrado. Y aquí me da dos posibilidades. 8 y 8 negativo y positivo. Como estamos en un contexto real, es decir, estamos en un problema, ¿verdad? Una escalera que se va cayendo y todo el asunto. Como es un contexto real, entonces descarto la posibilidad negativa. ¿Por qué? Porque no hay una distancia negativa. O sea, no puedo decir que en el momento en el que la escalera se ha corrido 6 metros de la pared, la altura es de menos 8. O sea, eso no existe, no es lógico. Entonces tengo que tomar el valor positivo. Entonces yo aquí pongo que esto vale 8. Entonces igual voy a borrar esto por espacio. Ustedes pueden ponerle pausa, ¿verdad? Al video y todo, y pueden anotar este datito que les estoy dando. Todo este procedimiento, que al final les di es muy importante, ¿verdad? Entonces yo tomo eso que es 8, ya lo puse, que está aquí. Yo puse que h entonces vale 8. Entonces una vez que usted encuentra las variables faltantes, pues resuelve el ejercicio. Nada más tenés que sustituir los valores que ya tenés. Entonces, por ejemplo, aquí sería 0 es igual a 2 por 8 por la variable que es la que estoy tratando de encontrar, más 2 por 6 por de P de T, que es 1. ¿Verdad? Entonces voy a quitar esto. 2 por 6 es 12, por 1 es 12. Lo puedo pasar al otro lado, restar. Y este 2 por 8 es 16, se está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces, dh de t. Entonces, esto aproximadamente no es necesario dejarlo en fracción. Y realmente no lo recomiendo por el simple hecho de que, pues ustedes en la vida real no trabajan como que, es que la velocidad es 16avos. O sea, eso es mentira. Usted trabaja números enteros o trabaja aproximaciones de un número entero. Entonces, por ejemplo, 12 entre 16 me da menos 0,75. Estábamos trabajando en metros por segundo, entonces lo dejamos en metros por segundo. De t. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se pone este resultado? Bueno, voy a borrar nuestro dibujito para poder poner el resultado. Poder escribirlo como tenemos que responder. Y entonces tendríamos que poner como resultado, lo que hacemos es leer la pregunta y reformularla como respuesta. ¿Vean? Entonces dice, ¿con qué velocidad se desliza el extremo? Ok, se desliza a una velocidad
se desliza a una velocidad de menos 0.75 metros por segundo. Uno por lo general no pone el menos, porque deslizar yo me estoy imaginando que está yendo para abajo, ¿verdad? Uno por lo general, o sea, el valor negativo aquí se aplica, no es como lo que yo dije anteriormente, de que no hay una distancia negativa, porque no la hay, pero en cuestiones de velocidades, recordemos en el área, por ejemplo, de física, el menos lo que hace referencia es como que va disminuyendo, y que un valor esté positivo significa que va aumentando. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de que la velocidad es menos 0.75, lo que estamos diciendo es que va disminuyendo a 0.75. Entonces lo podemos escribir así como va disminuyendo a una velocidad de 0.75. Uno por lo general no pone el signo, sino que pone palabras que hagan relación al signo, ¿verdad? Entonces yo aquí lo puse como se desliza. Incluso podríamos decir, bueno, y se desliza hacia abajo, o se desliza, o se va arrastrando, o se va cayendo a una velocidad de 0.75 metros por segundo, ¿verdad? Pero entonces son esos 7 puntos importantes, ¿verdad? Identificar los datos, buscar una fórmula o una ecuación que involucre todos los datos, sustituir las constantes, que como la palabra dice son constantes, no van a cambiar. Derivamos la función de forma implícita con respecto a la variable t, la variable del tiempo. Sustituimos todos los valores que tenemos. Buscamos las variables que nos hagan falta en el instante, como por ejemplo nos pasó con el h. No siempre pasa. El punto 6 no siempre pasa. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero siempre es bueno tenerlo presente. Ahora sí, resolvemos. ¿Verdad? Resolvemos el ejercicio, encontramos la variable que nos falta y respondemos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio más para dejar como todo bien entendido, para que vean un caso en el que, por ejemplo, no tenemos que buscar una variable extra. Entonces vamos a ver el ejercicio.